Los movimientos de cámara aportan sustancialmente a la narrativa visual y tienen aplicaciones para acentuar elementos dramáticos de un plano, escena o secuencia. En esta oportunidad veremos cómo se llaman los movimientos de cámara que se usan en una producción audiovisual y cómo podemos usarlos para realizar un mejor producto y transmitir nuestro mensaje o idea de la mejor manera. Empecemos. Fija. Como su nombre lo dice, es nulo el movimiento, cuando la cámara se queda completamente fija. Para lograr este movimiento es necesario usar un trípode, no con las manos, ya que el mínimo movimiento se convertirá en cámara en mano. Panorámica. La panorámica es un movimiento de la cámara sobre su propio eje de manera horizontal, es decir, una rotación de la cámara de izquierda a derecha o viceversa. La percepción como espectadores es la de un movimiento similar a cuando giramos la cabeza. Podemos usarla de diversas formas, como por ejemplo, como seguimiento. Allí cumple la función de seguir el recorrido de un sujeto o de un vehículo que se mueve. Como reconocimiento o descriptiva. Hace un recorrido por la escena para permitir que el espectador se fije en todos los detalles del escenario o para mostrarnos una visión general de un lugar. Tilt. El tilt es cuando la cámara se mueve en vertical, pero sin desplazar el eje horizontal, puede ser de arriba abajo o viceversa. Y el término proviene del inglés directamente, sin traducción. Cuando miramos de abajo hacia arriba es tilt up, y cuando miramos de arriba hacia abajo es tilt down. Y entre otras funciones nos puede ayudar a revelar a un personaje o un lugar, o a mostrar una relación de superioridad o inferioridad, cambiando el ángulo de picado a contrapicado o al revés. Dolly in. Si el movimiento de cámara es hacia adelante se llama dolly in o dolly de acercamiento. Este movimiento nos ayuda a sumergirnos en un sitio. También puede acercar al espectador hacia un personaje para enfatizar un momento de revelación, una emoción, una frase que vaya a decir o algo que esté a punto de hacer. Y por ejemplo, si lo hacemos de forma lenta y sutil, puede acercarnos al conflicto de un personaje. Pero también podríamos usarlo para crear tensión, acercándonos a un teléfono, una puerta que está a punto de abrirse, y también para revelar información que no se ve en un plano más general, o para dirigir la atención hacia un detalle específico. Dolly out. El movimiento inverso sería el dolly out, de alejamiento o hacia atrás. Normalmente produce el efecto contrario, es decir, distanciamiento, por lo que puede tener una connotación de desconexión de los personajes o de ese entorno, pero no siempre, porque también podemos empezar con un plano detalle y revelar poco a poco el escenario pasando a un plano más amplio. E incluso podría usarse para revelar a un personaje, con una sensación más envolvente que la de una panorámica o un tilt. Y en un plano general se puede usar para cerrar la historia o para mostrar la fragilidad de un personaje haciéndolo más vulnerable. Traveling lateral. Si el desplazamiento de la cámara es hacia los lados, en español solemos decir traveling lateral, hacia izquierda o derecha. Este movimiento nos puede ayudar a reforzar la atención sobre una persona o un objeto. También puede servir para revelar el contexto donde transcurre la acción. Traveling vertical. La cámara se desplaza de arriba hacia abajo o al contrario. Es sencillo, pero puede resultar altamente descriptivo y como el resto ofrece una perspectiva narrativa al espectador rica en matices. Este tipo de plano nos puede servir para revelar algo que no vemos al principio del plano, para tener una vista más amplia del lugar o para cerrar una historia como hacen muchas películas. Traveling de seguimiento. Uno de los travelings que más se utiliza es este de seguimiento o acompañamiento. Se llama así por la función que cumple y no por la dirección. Este tipo de traveling acompaña a un personaje o a un vehículo y realmente se puede hacer prácticamente desde cualquier ángulo, frontal, dorsal, contrapicado, etc. Los planos de secuencia se usan para crear incertidumbre, a dónde se dirige este personaje y qué va a pasar cuando llegue a donde se dirige. Traveling circular.
Otra variante es el traveling circular o 360 grados, y este consiste en girar alrededor de alguien, dándonos una sensación mucho más inmersiva que si tuviéramos la cámara estática. También se utiliza para darle un aspecto épico a los personajes. Zoom. El zoom no es un movimiento que percibamos como natural, porque nosotros no tenemos zoom en nuestros ojos. Para poder ver algo de cerca, o nos acercamos o usamos unos prismáticos. Pero que sea artificial no quiere decir que sea una mala opción. Todo depende de lo que queramos contar o del estilo que queramos imprimir a nuestro video. Zoom in. Cuando se aumenta la distancia focal de la lente, lo que produce un acercamiento a los objetos y se reduce la profundidad de campo aplanando la imagen. Y tenemos el zoom out. Este sería el movimiento contrario. Al iniciar el movimiento estamos con una distancia focal alta. El objeto está encuadrado muy cerca, reduce la distancia focal. Va aumentando la profundidad de campo y nos vamos alejando poco a poco del objeto que estaba anteriormente encuadrado en primer plano. Y bueno, ya en este punto tenemos una mejor comprensión de todas las técnicas de tamaño, angulación y movimiento en los planos usados para un proyecto audiovisual. Recuerda que en el estudio de grabación del Centro de Servicios Financieros TapView cuentas con el mejor equipo técnico y humano para que desarrolles tu proyecto audiovisual con la mejor calidad. Te esperamos en la carrera 13, número 6510, cuarto piso del Centro de Servicios Financieros.